En medio de la selva del Amazonas, el ejército colombiano ha reclutado nuevos soldados, aquellos jóvenes que han sido llamados a prestar el servicio militar obligatorio y que no cumplen con ninguna de las excepciones descritas en la ley. Pero no todos los jóvenes reclutados están en las filas porque así lo desean. Esta es la historia de José Luis y Andrés, dos jóvenes que llegaron a un batallón militar en Leticia, en el corazón del Amazonas, para ser reclutados en contra de su voluntad. El día que yo llego, pues evidentemente me hacen como un desfile enfrente de todo el mundo, la chiflada, la grosería, la humillación, ¿no? La humillación. Y lo primero que me dicen es, si ve, usted no le puede ganar al ejército. Usted ahora va a tener que ser condenado, va a pagar su condena y posterior a ella va a prestar servicio militar y lo va a prestar acá. José Luis no era nada bienvenido en el batallón de Leticia. Fue en el año 2010 cuando por segunda vez era obligado a prestar el servicio militar. La primera vez fue en Tolemaida, municipio ubicado en Cundinamarca, a 3 horas de Bogotá. José Luis fue llevado a Tolemaida en medio de un proceso irregular. Fue abordado por el ejército en una estación de Transmilenio en Bogotá y de inmediato lo llevaron al batallón de Tolemaida. Desde ese momento, recibió apoyo en la distancia para declararse objetor de conciencia y luego del juramento de bandera volvió a su casa e inició el proceso legal para ser exonerado del servicio militar por objeción de conciencia. Sin embargo, la tranquilidad solo duró un año, pues después de eso estaba en el batallón militar de Leticia, a donde debía llegar en su primer reclutamiento luego de jurar bandera. Entonces llego yo allá y pues lo primero que hacen es a quererme cortar el cabello. Yo no me dejé cortar el cabello, les dije yo no me voy a cortar el cabello. La primera vez lo hicieron, esta vez no, porque yo no soy soldado. Yo estoy aquí, hay una acción de tutela en curso, ustedes no me pueden tratar como un soldado porque hay una acción legal en curso. La acción legal a la que se refiere José Luis es la iniciada dentro de su proceso como objetor de conciencia, que para él ya había concluido y en Bogotá su situación militar había quedado resuelta. Solo debía pagar por la libreta militar. Pero en Leticia no pensaban lo mismo. Y por eso José Luis ahora estaba en un cuarto con otro joven objetor, lejos de su familia y con una convicción. Yo no soy soldado. Entonces hasta que no se ponga su uniforme no le damos de comer. Entonces yo me aguanté hasta el día siguiente, ahí sí me lo coloqué, ya no aguantaba más y lo empecé a usar, pero realmente para mí no significaba nada ese uniforme. Él es Andrés. A sus 18 años, fue a un estadio a resolver su situación militar y terminó reclutado en contra de su voluntad en el batallón de Leticia en 2014, 4 años después de que José Luis estuviera allí. Andrés tampoco quería prestar el servicio militar y por ello tuvo muchos problemas en los primeros meses de su reclutamiento. Recuerdo muy bien una vez que teníamos una práctica en un polígono y yo me acerqué, pues muy ingenuamente me acerqué a uno de ellos, a uno de los cabos y le dije que no quería realmente eh, disparar, o sea, no quería. Le dije, yo puedo portarlo, y lo puedo cuidarlo y lo puedo llevar a todos lados, pero no quiero dispararlo. Entonces, él me dijo como, ah, perfecto, sí, haga fila acá. Entonces hice una fila y él dijo como, todos los que no quieren disparar, háganse atrás de él. Entonces se hicieron otros dos más. Entonces, a lo único que procedieron fue a golpearnos, fue a maltratarnos, a hablar, a tener un abuso verbal muy fuerte con nosotros. Y ya al final, como no cedíamos ante sus provocaciones, a uno de mis compañeros le pegaron con la cacha del fusil en la cabeza, le abrieron la cabeza, le salió sangre y el cabo le dijo que se quedara callado porque iban a pasar a hacer una revista. Y a nosotros nos mandaron a nadar ahí en un pedazo de, no sé, era como un brazo del río Amazonas, por así decirlo, era algo, una corriente. Y nos obligaron a nadar ahí con ropa de castigo. Entonces todas las veces que tocaba ir a disparar nos hacía lo mismo, solo por ser los, ¿cómo nos llamaban? Los disociadores. Andrés estuvo en el batallón de Leticia durante 3 meses,
hasta uno de los momentos más importantes del servicio militar, el juramento a la bandera. Honores a la bandera de guerra. Atención presente. ¡Ar! Y en medio del juramento, cuando todo el mundo estaba callado, yo me salí. Yo me salí y todo el mundo se dio cuenta que yo me salí, rompí la fila, se vinieron unos cabos corriendo a cogerme a la fuerza. Pues evidentemente yo también salí corriendo y lo que hicieron fue cogerme y sacarme, porque claro, estaban todas las familias. Entonces yo dije, yo no voy a jurar nada ante nadie ni tampoco voy a estar. Entonces los dos compañeros que estaban haciendo objeción por conciencia del principio se llenaron de valor y también se salieron detrás mío. Entonces nos llevaron a los tres a una parte trasera de allá cuando llegaron dos dragoneantes y uno de ellos me puso un cuchillo en el cuello. Y yo lo que hice fue como mirar al horizonte y yo decía, si me vas a hacer algo, hazlo. Este es el momento de que lo hagas. El juramento de bandera es un acto solemne en el ejército colombiano. En ese momento, los jóvenes se convierten oficialmente en soldados, que después de pasar 3 semanas de descanso con sus familias, juran volver para servir a la patria en las filas militares. Sin embargo, José Luis y Andrés no estaban reclutados por decisión propia, por lo que después del juramento de bandera se dedicaron a adelantar su proceso como objetores de conciencia, para nunca más volver al cuartel. Y busqué en internet, dije, y esto es imposible que yo haya sido la única persona en la historia que le haya sucedido algo así. Entonces voy a buscar en internet y encontré un artículo de un muchacho que le había pasado algo muy similar. Las personas que le habían ayudado a él, a ese muchacho, había sido ACOC. Entonces decidí contactarme con ellos, los llamé y me dijeron como, sí, aún estás a tiempo, todavía se pueden hacer cosas. ACOC es la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Es una organización de jóvenes que se dedica a construir y posicionar alternativas sociales, económicas, políticas y jurídicas al reclutamiento de jóvenes por parte de actores armados. Su objetivo es preservar el derecho a la libertad de conciencia y el ejercicio de la no violencia. José Luis también tuvo el apoyo de ACOC. Desde su primer reclutamiento en Tolemaida inició su proceso como objetor de conciencia con la organización. Sin embargo, hubo un doble proceso judicial y por eso en Leticia la juez 10 le dictó medida de aseguramiento. El delito, deserción. Esto también trae a la discusión de cómo ellos tienen tanta desinformación. Si acá en Bogotá ya había una solución por toda la parte legal, ellos allá ni siquiera lo sabían. Y por eso dijeron, es que este man no la va a hacer. Entonces le vamos a hacer un juicio. Finalmente, José Luis pudo tener un abogado en Leticia y tras meses de audiencias, su caso quedó cerrado por vencimiento de términos. No lo declararon culpable, inocente ni objetor de conciencia. Solo se cerró el caso. A Andrés le pasó algo similar. Andrés y su abogado se quedaron esperando la orden de captura por haber perdido el caso. Pero la orden nunca llegó. Por eso Andrés decidió ir a consultar y se enteró de que la orden estaba expedida y con notificación de no respuesta de su parte. Hasta el momento, la pandemia por COVID-19 y diversas situaciones familiares han puesto en pausa el proceso judicial de Andrés, quien espera ser absuelto del delito de deserción y, claro, no recibir una respuesta como la que obtuvo José Luis en Leticia. Entonces yo me levanté y yo dije, bueno, yo soy objetor por conciencia. La respuesta de ella fue, eso no existe, no se deje engañar. Me dijo, ¿sabe qué? No diga nada más porque lo castigamos. Por mi patria, a morir, nada importa.